El señor Reddit dice. El día que me planté contra mi madrastra y mi papá se quedó callado. Me llamo Emily, tengo 14 años y un hermano menor de 11. La vida solía ser bastante normal hasta hace unos 2 años, cuando mi papá conoció a Carol. Déjenme decirles, nunca he conocido a alguien que pueda hacer la vida tan miserable sin razón alguna. Desde el día en que entró en nuestras vidas, fue como si tuviera un problema personal contra nosotros, especialmente contra mí. Es como si siempre estuviera buscándome la vuelta. No puedo ni explicarlo, haga lo que haga, ella siempre está encima de mí por todo. Mi papá no es un tipo despistado, sabe lo que está pasando, pero por alguna razón lo deja pasar. Es como si Carol no pudiera hacer nada malo a sus ojos, y eso me vuelve loca. Quiero a mi papá y siempre he querido pasar tiempo con él sin sentir que camino sobre cáscaras de huevo en su casa, pero eso es lo que se ha convertido desde que Carol apareció. Déjenme darles una idea de lo que quiero decir. Carol tiene 2 hijas de su primer matrimonio. Estas chicas pueden hacer lo que quieran, no exagero. Toman mis cosas sin preguntar, se burlan de mi hermano y dejan todo desordenado. ¿Y qué hace Carol? Solo se ríe como si fuera algo lindo. Mientras tanto, si yo dejo un plato en la mesa después de cenar, está encima mío llamándome perezosa y problemática. De verdad, tengo 14 años, no 4. Mi hermano y yo solo vemos a mi papá 4 veces al mes por el acuerdo de custodia entre él y mi mamá. Uno pensaría que esos fines de semana serían para pasar tiempo con él, pero no. En su mayoría se trata de Carol haciéndonos la vida imposible y comparándonos con sus hijas. No estoy tratando de ser mejor que nadie, pero ella actúa como si fueran ángeles perfectos y nosotros fuéramos plagas molestas que tiene que soportar. Siempre dice cosas como ¿por qué no pueden ser más como ellas? Ellas no causan problemas, pero sus hijas son las que inician todo el drama en la casa. Es tan injusto, pero se espera que me calle y lo soporte. Una vez, y esto es solo un ejemplo, una de sus hijas tomó mi teléfono. Yo estaba buscando como loca pensando que lo había perdido, y la hija de Carol estaba en la habitación de al lado jugando con él como si fuera suyo. Le pedí que me lo devolviera, y solo se rió en mi cara. Fui con Carol esperando que por una vez hiciera lo correcto, pero solo se encogió de hombros y dijo algo como, oh, solo estaba bromeando, relájate. Sí, hilarante. Mi papá estaba allí viendo todo y no dijo nada. Era mi teléfono, es caro y lo necesito, pero no, ni una palabra de él. Eso es lo que más me molesta. No es solo que Carol sea horrible, es que mi papá lo permite. Entiendo que la ame, pero somos sus hijos. No deberíamos estar primero. O al menos en algún lugar de la lista. Siempre ha sido así desde que se pusieron serios. Al principio pensé que era una fase, como si Carol estuviera intentando demasiado, pero han pasado 2 años y solo ha empeorado. Carol ni siquiera finge gustarnos. Ya no intenta ocultar cuánto odia tenernos cerca. Juro que solo es feliz cuando no estamos allí. Y no es solo por cosas pequeñas. Sí, siempre busca peleas por tonterías, pero también ha tomado la costumbre de tratar de criarnos. Nos dice cómo deberíamos actuar, qué deberíamos usar, incluso cómo hablar con nuestro papá. Es una locura. Ella no es nuestra mamá y nunca lo será, no importa cuánto intente actuar como si lo fuera. No sé por qué piensa que tiene derecho a decirnos qué hacer cuando ni siquiera nos conoce así. Siempre está en este viaje de poder, tratando de controlar todo en la casa, y es agotador. Honestamente trato de que no me afecte, de verdad lo intento, pero es difícil cuando sientes que constantemente te están criticando. Mi hermano lo maneja mejor que yo, pero es más joven y me preocupa. Carol es cruel, pero es más pasiva-agresiva con él. Lo ignora la mayor parte del tiempo, pero cuando le habla dice cosas que están fuera de lugar, como comentarios sarcásticos sobre que es muy sensible o que necesita endurecerse. No es acoso directo, pero es lo suficientemente malo como para afectarlo. Ha llegado al punto en que ambos tememos ir a la casa de mi papá. Antes esperábamos esos fines de semana, pero ahora contamos las horas para poder irnos. Sé que a mi mamá también le duele enviarnos allí, pero no puede hacer nada por el acuerdo de custodia. Cada vez que volvemos nos pregunta cómo fue y solo encogemos los hombros y decimos, bien. Porque, ¿qué más podemos decir? Si nos quejamos, solo se preocupará más, y no quiero cargarla con eso. Pero honestamente me está desgastando. Me siento constantemente en tensión, esperando el próximo ataque de Carol. A veces solo desearía que mi papá pudiera ver lo que realmente está pasando. Quiero creer que si realmente supiera lo malo que es, nos defendería. Pero al mismo tiempo, estoy empezando a pensar que quizás sí lo sabe y simplemente no le importa. Quizás está tan atrapado en su vida con Carol que no se da cuenta de lo que esto nos está haciendo, y eso es lo que más duele. Es este sentimiento constante de ser segundo lugar en su vida, como si hubiera pasado a un nuevo capítulo con Carol y sus hijas, y nosotros somos solo restos de su vida anterior. Es como si ya no importáramos, y no sé cómo arreglar eso. Todo lo que quiero es que mi papá se preocupe de nuevo, que nos defienda y deje de dejar que Carol nos pase por encima. Pero no sé si eso va a suceder alguna vez.
Así que después de soportar a Carol durante 2 años y ver lo mal que estaban las cosas, mi hermano y yo tomamos una decisión que probablemente enfureció a mi papá más que cualquier otra cosa que hubiéramos hecho: decidimos no ir a su boda. No es que estuviéramos tratando de hacer un gran escándalo, pero simplemente no podíamos sentarnos allí y actuar como si todo estuviera bien. Carol había dejado muy claro cómo se sentía acerca de nosotros, y sinceramente, ¿por qué deberíamos fingir estar felices por su matrimonio con nuestro papá? No podíamos fingir más. Cuando se lo dijimos a mi papá, perdió los estribos. Tuvo un ataque total. Nos dijo que estábamos siendo egoístas e irrespetuosos, y se armó una gran pelea. No podía entender por qué no queríamos estar allí. Es como si estuviera ciego a cómo ella nos trataba. No importaba lo que le dijéramos, él la defendía. Seguía diciendo: no tienes que quererla, pero tienes que respetarla. Pero el respeto se gana, y Carol no había hecho absolutamente nada para ganarse el nuestro. Solo nos había tratado como basura, y no iba a sentarme allí y pretender lo contrario. Durante los 2 meses previos a la boda, mi papá casi no nos habló, salvo para discutir sobre el tema. Nos repetía que le estábamos rompiendo el corazón y trataba de hacernos sentir culpables para que fuéramos, pero mi hermano y yo estábamos en la misma página: no íbamos a ir, y eso era todo. Mi mamá nos apoyaba, pero se notaba que también se sentía incómoda. No quería involucrarse, pero incluso ella entendía por qué no queríamos ir. Llegó el día de la boda y pasó. Nos quedamos en casa con mi mamá e intentamos actuar como si fuera un día cualquiera, pero en el fondo, sabíamos que las cosas nunca volverían a ser iguales. Cuando tu papá se casa con alguien que te odia, es difícil superar eso. No sabía si las cosas podían empeorar entre nosotros y Carol, pero estaba equivocada. Podían, y lo hicieron. Un par de semanas después de la boda, mi papá vino a buscarnos para el fin de semana habitual. Supe que algo estaba mal en cuanto estacionó en el camino. Tanto él como Carol estaban de un humor extrañamente bueno, lo cual era sospechoso como el infierno, porque nunca están de buen humor cuando estamos cerca. Carol no dejaba de sonreír, lo que nunca hace, y empezó a hablar sin parar de su luna de miel en Florida, como si nos importara. Mi hermano y yo estábamos sentados en el asiento trasero, intercambiando miradas, preguntándonos qué estaba pasando. Cuando llegamos a la casa, mi papá nos dijo que tenían algo especial que mostrarnos. Actuaba como si fuera un gran acontecimiento, así que estábamos algo curiosos, pero también con un mal presentimiento. Lo seguimos hasta la sala, y nos dijeron que nos sentáramos. Carol seguía sonriendo como si hubiera ganado algo, lo cual era raro porque ni siquiera nos miraba la mitad del tiempo. Mi hermano y yo nos sentamos en el sofá, y mi papá puso algo en el reproductor de Blu-ray. En ese momento lo supe. Sabía lo que iba a pasar antes de que comenzara. Iban a mostrarnos el vídeo de su boda. De inmediato sentí un nudo en el estómago, y cuando el vídeo empezó a reproducirse, sentí como la rabia empezaba a hervir dentro de mí. Mi hermano estaba sentado a mi lado, y pude notar que estaba a punto de llorar. El vídeo no era algo casual. Estaba editado para saltar directamente a la parte en la que decían sus votos y se besaban. En serio, sabían que no queríamos ir a la boda, y ahora intentaban echárnoslo en cara. Sentí una oleada de ira. Quiero decir, ¿qué tan retorcido es eso? Ya no fuimos porque no podíamos soportar la idea de ver a Carol casarse con nuestro papá, y ahora intentaban obligarnos a sentarnos y ver los mejores momentos. Mi hermano empezó a llorar, y simplemente no pude soportarlo más. Le tomé la mano, me levanté y dije: no vamos a ver esto. No me importaba cuánto se enojaran, no iba a quedarme ahí y dejar que nos humillaran. Carol, por supuesto, no perdió el ritmo. Me miró con desprecio y con una voz insoportable dijo: no tienes opción, como si tuviera todo el poder. En ese momento exploté. La miré directamente a los ojos y le dije que nunca iba a estar a cargo de nosotros, por mucho que quisiera. No me importaba si lo estaba gritando, cada palabra la decía en serio. Mi papá, como siempre, no dijo nada. Por supuesto, no iba a apoyarme. Carol siguió burlándose de mí, diciendo que estaba siendo una malcriada y que necesitaba madurar. Estaba furiosa más allá de las palabras. Mi hermano seguía llorando, y eso solo me enfurecía más. Le grité a mi papá, le dije que nos íbamos, y tomé a mi hermano para recoger sus cosas. Carol empezó a gritar, llamándome de todo, pero ya no la escuchaba. Lo más extraño fue que mi papá ni siquiera intentó detenernos. Simplemente se levantó, caminó hacia su habitación y cerró la puerta con llave, como si estuviera harto de todo. Carol seguía gritando, pero yo ya estaba a mitad de camino hacia la puerta. Tomé la mano de mi hermano y salimos de la casa sin mirar atrás. Empezamos a caminar por la calle porque no quería estar cerca de ese lugar ni un segundo más. Mi hermano seguía llorando, y solo quería alejarme lo más rápido posible. Mientras caminábamos, llamé a mi mamá y le pedí que viniera a buscarnos. No hizo muchas preguntas, solo dijo que estaría allí pronto. Caminamos unos 10 minutos antes de que nos encontrara en la carretera. Cuando llegó no dijo mucho, solo nos dijo que subiéramos al auto. Podía notar que estaba preocupada, pero no insistió en detalles de inmediato. Cuando llegamos a casa, me fui directamente a mi habitación.
Esa noche todavía estaba ardiendo de rabia. No podía creer lo bajo que había caído Carol ni cómo mi papá simplemente se quedó ahí sin hacer nada. No sé por qué esperaba que nos defendiera, pero dolía que no lo hiciera. Es mi papá y en lugar de apoyarnos dejó que su esposa intentara humillarnos. Cuando mi mamá finalmente me preguntó qué había pasado, no me contuve. Le conté todo, el vídeo, los comentarios de Carol, la pelea. Estaba bastante enojada, pero sobre todo con mi papá por no intervenir. No sabía qué iba a pasar después, pero una cosa estaba clara, estaba harta de Carol, y sinceramente no sabía si podría seguir yendo a la casa de mi papá si las cosas iban a seguir así. Después del desastre del vídeo de la boda, las cosas entre mi papá y yo empeoraron aún más. Sabía que iba a ser malo, pero no me imaginaba qué tanto. Mi papá estaba furioso como si, a pesar de que él fue quien se fue y dejó que Carol gritara, de alguna manera todo fuera mi culpa. Esa es la cuestión con mi papá, siempre ha sido capaz de darle la vuelta a las cosas para que parezca que yo soy la que está equivocada. Supongo que es más fácil para él culparme a mí que admitir que está permitiendo que su esposa trate a sus hijos como basura. Me llamó unos días después de que nos fuéramos, y supe que no iba a ser una conversación amigable en cuanto respondí. Ya estaba gritando. Siguió diciendo que había faltado al respeto a Carol y que lo había avergonzado al salir así de la casa. Ni siquiera mencionó cómo Carol nos había estado gritando. No, todo era sobre cómo yo había sido irrespetuosa y cómo debería haberme quedado sentada viendo el vídeo como una buena hija. Me mantuve en silencio durante la mayor parte de la llamada porque, ¿cuál era el punto? No iba a cambiar de opinión y tampoco iba a escucharme. Cuando finalmente dejó de gritar, le dije directamente que no iba a disculparme con Carol. Eso lo enfureció aún más. Empezó a decir que tenía que ser la persona madura, y que estaba haciendo todo más difícil al no intentar llevarme bien con ella. Pero no quería llevarme bien con Carol. Ya lo había intentado durante 2 años, y todo lo que logré fue darle más oportunidades para hacerme daño. Después de esa llamada, simplemente me di por vencida. Había estado intentando durante 2 años hacer que las cosas funcionaran, llevarme bien con Carol por el bien de mi papá, pero ya era suficiente. Le conté a mi mamá lo que pasó, y estaba furiosa. Siempre había tratado de mantenerse al margen, pero incluso ella no podía creer cómo mi papá estaba manejando todo. Dijo que iba a hablar con su abogado sobre tal vez cambiar el acuerdo de custodia porque no quería que siguiéramos yendo allí si las cosas iban a ser así. Durante los fines de semana siguientes, no fuimos a la casa de mi papá. No sé si mi mamá arregló algo con el Oque, pero nos quedamos en casa, y honestamente fue un alivio. Mi hermano y yo éramos más felices sin tener que lidiar con Carol y toda la tensión que venía con ir a la casa de mi papá. Pero por supuesto, eso no podía durar para siempre. Eventualmente mi papá llamó y dijo que teníamos que ir porque las cosas ya habían ido demasiado lejos, y que era momento de superar todo. Sí, claro, como si uno pudiera simplemente superar 2 años de ser tratado como basura. Aún así, tuvimos que ir, el orden de la corte no nos daba otra opción. Así que un sábado vino a recogernos de nuevo. Desde el momento en que nos subimos al auto, todo era incómodo. Mi hermano y yo no decíamos mucho y mi papá estaba tratando demasiado de actuar como si todo estuviera bien, aunque claramente no lo estaba. Cuando llegamos a la casa, Carol estaba callada, lo cual era extraño, pero no me quejaba. Si no iba a hablarnos, eso estaba perfecto para mí. Por lo general, el fin de semana fue tranquilo. Quiero decir, todavía había tensión en el aire, pero al menos Carol no estaba todo el tiempo en nuestra cara como de costumbre. Mi hermano y yo nos quedamos en nuestra habitación e intentamos evitarla, pero el domingo por la mañana todo cambió. Mi hermano había dejado su mochila en la sala, y cuando fue a buscarla, encontró a la hija de Carol revisándola como si fuera suya. Mi hermano se asustó con razón. Vino corriendo a nuestra habitación a decirme lo que pasó, y pude ver que estaba molesto. Así que fui a enfrentar la situación. Cuando llegué a la sala, la hija de Carol estaba ahí, sentada como si nada hubiera pasado. Le pregunté qué estaba haciendo revisando las cosas de mi hermano, y solo puso los ojos en blanco y dijo que estaba buscando algo. Le pregunté qué podría necesitar de la mochila de mi hermano, y simplemente se encogió de hombros, como si no le importara en lo más mínimo. Podía sentir cómo la rabia crecía en mí, pero no quería empezar a gritar y causar una gran escena. Así que le dije que no se metiera en nuestras cosas, tomé la mochila de mi hermano y regresé a nuestra habitación. Pensé que eso sería el final, pero por supuesto, no lo fue. Unos minutos después, Carol entró en nuestra habitación, furiosa, preguntando por qué había atacado a su hija. Me quedé en shock. ¿Atacado? ¿De qué estaba hablando? Le dije que no había atacado a nadie, pero Carol no estaba dispuesta a escuchar. Empezó a gritar que había sido grosera y que había intimidado a su hija al confrontarla. No podía creer lo que estaba escuchando. Quiero decir, su hija era la que estaba revisando la mochila de mi hermano, pero de alguna manera, yo era la mala por pedirle que dejara de hacerlo. Intenté mantener la calma, pero Carol seguía presionándome. Trataba de hacerme ver como una villana que intimidaba a su preciosa hija. En ese punto, ya había tenido suficiente.
Le dije que si su hija no quería sentirse intimidada, tal vez debería dejar de meterse en las cosas de los demás. Por supuesto, a Carol no le gustó mi respuesta. Salió de la habitación diciendo que iba a hablar con mi papá. No me importó en lo más mínimo. Estaba cansada de tratar de mantener la paz. Si mi papá quería creer la versión de Carol, que lo hiciera. Yo ya había terminado de intentar probar algo. Mi hermano y yo nos quedamos en nuestra habitación el resto de la mañana. No quería ver ni a mi papá ni a Carol antes de irnos. Cuando mi papá finalmente vino a llevarnos a casa, no dijo mucho. Pude notar que había hablado con Carol, pero no estaba de humor para discutir, lo cual estaba bien para mí. Viajamos en silencio y cuando llegamos a casa de mi mamá, me fui directamente a mi habitación. No quería hablar sobre lo que había pasado, al menos no todavía. Esa noche mi mamá entró a mi habitación y me preguntó cómo había ido el fin de semana. Le conté lo que pasó con la hija de Carol, y solo sacudió la cabeza. Me dijo que no estaba sorprendida, pero que estaba molesta porque mi papá no hizo nada al respecto. No sabía qué decirle. Me sentía insensible, como si no importara lo que hiciera, las cosas nunca fueran a cambiar. Esa noche, acostada en mi cama, empecé a pensar en todas las veces que había intentado que las cosas funcionaran con mi papá y Carol. Todas las veces que me quedé callada para mantener la paz, y todas las veces que mi papá dejó que Carol nos pasara por encima. Me di cuenta de que no importa cuánto me esforzara, las cosas nunca volverían a ser como antes con mi papá. Él eligió a Carol, y eso era todo. Por un tiempo después de ese fin de semana, intenté simplemente ignorarlo todo. Cuando mi papá venía a buscarnos, me quedaba callada, hacía lo que tenía que hacer y esperaba que el fin de semana terminara. Mi hermano hizo lo mismo, probablemente porque también estaba cansado de todo el drama. Era más fácil mantenernos al margen y evitar cualquier confrontación. Carol pareció notar esto y honestamente parecía actuar como si hubiera ganado algún tipo de juego retorcido. Todavía hacía comentarios hirientes aquí y allá, pero no tan intensos como antes. Creo que le gustaba saber que estábamos allí, existiendo en su espacio, sin causar problemas. Pero la tensión seguía allí. Esa sensación de estar esperando a que algo malo pasara nunca desapareció. Cada vez que íbamos a la casa de mi papá, era como si estuviera esperando el siguiente problema, el siguiente enfrentamiento. Y por supuesto pasó. Un fin de semana, mi papá vino a buscarnos, y al principio todo parecía normal. El típico viaje incómodo en el auto, la cena en silencio en su casa, mi hermano y yo encerrados en nuestra habitación. Pero el domingo por la mañana, todo explotó. Estaba en la cocina preparando el desayuno, tratando de mantenerme fuera del camino de todos. Mi hermano estaba todavía en nuestra habitación jugando en su tablet. Carol entró actuando toda falsa y amable, lo que ya me puso nerviosa. Podía sentir que algo estaba por venir. Empezó a hablar sobre cómo no contribuíamos en la casa y cómo sus hijas eran tan útiles. Ya sabes, lo típico de su actitud pasivo-agresiva. Asentí y mantuve la cabeza baja, esperando que me dejara en paz. Pero por supuesto, eso no fue suficiente para ella. De repente volvió a sacar el tema de la boda. Pensé que ya habíamos pasado eso, pero aparentemente no. Comenzó a despotricar sobre cómo habíamos faltado el respeto a ella y a mi papá al no asistir, y cómo teníamos que demostrar que éramos parte de esta familia. Era el mismo discurso que había dado 100 veces antes, pero esta vez estaba empujando más fuerte. Podía sentir la ira acumulándose en mí, pero estaba intentando con todas mis fuerzas mantener la calma. Entonces dijo algo que simplemente me hizo estallar: no es de extrañar que tu papá tenga que cargar con ustedes dos. Son tan ingratos. Eso fue todo. Ya no podía más. Me di la vuelta y le dije claramente y sin dudar que no le debíamos nada. Ni una disculpa, ni respeto, nada. Le dije que no era nuestra mamá y que nunca lo sería, y que la única razón por la que estábamos allí era porque teníamos que hacerlo, no porque quisiéramos. La cara de Carol se puso roja. Pude ver que no esperaba que le respondiera, mucho menos que la enfrentara de esa manera. Por supuesto, intentó tener la última palabra. Empezó a gritar sobre cómo teníamos que alinearnos y cómo nosotros éramos el problema, no ella. Pero ya no estaba escuchándola. Estaba hecha. Me fui de la cocina y regresé directamente a nuestra habitación. Cuando regresé a la habitación, mi hermano levantó la vista y pude notar que estaba preocupado. Él siempre intenta mantener la paz, incluso aunque odia a Carol tanto como yo. Me preguntó qué había pasado y le conté todo. Pude ver cómo su expresión cambiaba. No dijo mucho, pero era evidente que él también estaba cansado de todo. No quería ser parte de este ambiente tóxico más que yo. Más tarde ese día, cuando mi papá entró a hablar con nosotros, ya sabía exactamente lo que iba a decir. Intentó mantener la calma, como si no estuviera tomando partido, pero yo veía claro a través de él. Comenzó con el típico discurso de por qué no pueden simplemente llevarse bien con Carol. Como si no hubiéramos estado intentándolo durante los últimos 2 años. Lo dejé hablar. Cuando terminó, le dije directamente que no éramos el problema, que Carol era el problema. Por supuesto, no quiso escuchar eso.
Comenzó a defenderla otra vez, diciendo que estaba haciendo lo mejor que podía, y que teníamos que encontrar un punto medio. Quería gritar. ¿Cómo podía ser tan ciego? Le respondí que Carol no estaba haciendo lo mejor que podía. Ella estaba haciendo todo peor, y no teníamos por qué soportar que nos tratara como basura cada vez que íbamos. Mi papá no dijo nada después de eso. Solo se quedó allí como si no supiera qué hacer. Finalmente se levantó, dijo que hablaríamos más tarde, y salió de la habitación. El resto del fin de semana fue tenso, pero logramos pasar sin más explosiones. Mi hermano y yo nos quedamos en nuestra habitación, como siempre, contando las horas para volver a casa. Cuando mi papá nos dejó en la casa de mi mamá esa noche, ni siquiera miré hacia atrás. Estaba tan harta de todo. Esa noche, acostada en mi cama, empecé a pensar en todo lo que había pasado durante los últimos 2 años. Sentía como si estuviéramos atrapados en un ciclo sin fin, Carol empujándonos, yo explotando, y mi papá sin hacer nada para solucionarlo. No sabía cuánto más podría soportar. Me sentía constantemente en tensión, esperando la próxima pelea, la próxima confrontación. No era justo para mi hermano, y no era justo para mí. El problema es que ni siquiera sé qué quiero. No quiero cortar a mi papá de mi vida por completo, pero ¿cómo puedo seguir yendo allí, fingiendo que todo está bien, cuando no lo está? Solo quiero que mi papá sea un papá otra vez, que nos defienda en lugar de dejar que Carol maneje todo. Pero a estas alturas, estoy empezando a pensar que eso nunca va a pasar. Hablé con mi mamá al respecto, y ella lo entendió. Pero hay un límite a lo que ella puede hacer. El acuerdo de custodia es lo que es, y hasta que sea mayor, no tengo mucha voz en esto. Pero ya casi llegó. Sé que pronto los tribunales podrían empezar a escuchar lo que yo quiero, y cuando eso pase, no sé si elegiré seguir viendo a mi papá con la misma frecuencia que ahora. Es un sentimiento raro, siendo tan joven y teniendo que tomar decisiones tan grandes sobre tu familia. Solo quiero ser una adolescente normal, pero es difícil cuando cada fin de semana se siente como una batalla que no puedo ganar. Después de ese último fin de semana, las cosas se calmaron, al menos por un tiempo. No hablé con mi papá por unas semanas, y sinceramente fue un alivio. No tenía que lidiar con el estrés de esperar la próxima discusión o cualquier cosa nueva que Carol inventara para hacernos la vida miserable. Mi hermano también parecía más relajado, lo que solo confirmó que evitar la casa de mi papá era lo mejor para los dos, al menos por ahora. Pero eventualmente, como sabía que pasaría, mi papá volvió a comunicarse. Fue unas semanas después, y me llamó tratando de actuar como si todo fuera normal. No mencionó la pelea con Carol ni nada, solo preguntó cómo estaba, cómo iba la escuela, las cosas usuales. No estaba de humor para charlas triviales. No iba a fingir que todo estaba bien cuando claramente no lo estaba. Así que le dije directamente que no quería volver más. Le dije que estaba cansada de cómo Carol nos trataba y de cómo él nunca hacía nada al respecto. No estaba gritando ni nada, solo hablaba con calma, porque a estas alturas ya estaba más allá de todo el drama. Había estado guardando esto durante tanto tiempo, y finalmente necesitaba decirlo. Hubo un largo silencio después de que lo dije. Podía notar que no sabía cómo responder. Cuando finalmente habló, trató de minimizarlo todo, como siempre. No es tan malo, dijo, o Carol solo tiene una manera diferente de hacer las cosas. Como si eso hiciera que fuera aceptable que nos tratara como basura. Le dije que ya no me importaba. No iba a seguir aguantando eso. Pude escuchar la frustración en su voz cuando se dio cuenta de que esta vez no iba a retroceder. Comenzó a decir que estaba siendo inmadura y que necesitaba aprender a llevarme con la gente. Lo típico. Pero aquí está la cosa, ya no quería llevarme con Carol. Lo intenté y no funcionó. Todo lo que hizo fue darle más oportunidades de abusar de nosotros. Le dije a mi papá que ya había terminado de intentarlo, y que si él quería una relación conmigo, tendría que encontrar una forma de hacerlo sin obligarme a estar en ese ambiente tóxico. Por supuesto, no le gustó escucharlo. Creo que por primera vez estaba entendiendo que podría perderme si las cosas no cambiaban. Pero en lugar de aceptar algo o siquiera reconocer lo mal que estaban las cosas, solo dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. No estaba segura de que había que pensar. O iba a dar un paso adelante y ser un papá, o no. Era así de simple. Después de colgar, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente había dicho todo lo que había estado guardando durante tanto tiempo, pero tristeza porque sabía que existía la posibilidad de que las cosas nunca volvieran a ser como antes con mi papá. Extrañaba al papá que solía conocer, no la versión que se quedaba callada mientras Carol nos trataba mal. Extrañaba los fines de semana que pasábamos juntos, las cosas divertidas que solíamos hacer. Pero ese papá parecía haberse ido hace mucho tiempo. Unos días después, mi mamá me llamó para hablar. Dijo que mi papá la había llamado, lo cual no era sorprendente, siempre acudía a ella cuando no sabía cómo manejar las cosas con nosotros. Ella me dijo que él estaba molesto, pero no porque estuviera preocupado por nuestra relación. Estaba molesto porque sentía que lo estaba desafiando, que no le estaba mostrando respeto. Es como si nunca pudiera ver el panorama completo, solo lo que afectaba su ego.
Mi mamá me preguntó qué quería hacer. Si quería seguir yendo a la casa de mi papá o si quería intentar cambiar el acuerdo de custodia. No estaba segura. Parte de mí no quería volver nunca más. Pero otra parte sentía que no estaba lista para cortar la relación por completo. No quería perderlo, pero tampoco quería seguir soportando a Carol y todo el caos que traía consigo. Finalmente le dije que necesitaba tiempo para pensar en todo. No era una decisión que pudiera tomar a la ligera, y para ser honesta, ni siquiera sabía lo que era mejor para mí y para mi hermano. Mi mamá me apoyó como siempre lo hace. Me dijo que pasara lo que pasara, estaba de mi lado. Las semanas pasaron, y aunque mi papá seguía intentando acercarse, yo me mantenía firme. Cada vez que hablábamos intentaba minimizar lo que había pasado, como si solo necesitáramos superarlo. Pero no era algo que pudiera simplemente superar. Había pasado demasiado tiempo aguantando en silencio, esperando que las cosas mejoraran, y ahora sabía que eso no iba a suceder. Un día, mi papá me llamó y me dijo que quería hablar cara a cara, sin Carol ni nadie más. Me sorprendió porque nunca había intentado tener una conversación seria conmigo sin que Carol estuviera involucrada de alguna forma. Acepté más por curiosidad que por otra cosa. Nos encontramos en un parque cercano, y aunque estaba nerviosa, decidí que no iba a guardarme nada. Cuando llegué, mi papá estaba sentado en una banca, luciendo incómodo. Me senté a su lado, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Finalmente él rompió el silencio. Me dijo que había estado pensando mucho en lo que le había dicho, y que no quería que nuestra relación terminara así. Me pidió que le explicara cómo me sentía, realmente me sentía, porque quería entender. No sabía si creérmelo, pero aún así le dije todo. Le hablé de cómo Carol nos trataba, cómo hacía que cada visita fuera una pesadilla, y cómo dolía que él nunca nos defendiera. Le dije que sentía que nos había reemplazado con Carol y sus hijas, que ya no éramos su prioridad. Le dije que mi hermano y yo temíamos ir a su casa, y que eso no era justo para ninguno de nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, mi papá no intentó interrumpirme ni justificar nada. Simplemente escuchó. Cuando terminé parecía perdido en sus pensamientos. Después de un momento me miró y dijo, lo siento. Fue un momento extraño porque no esperaba escucharlo decir eso. Me dijo que no se había dado cuenta de cuánto nos estaba afectando todo, que pensaba que estaba haciendo lo mejor para mantener la paz en la casa, pero que entendía que nos había fallado. Le dije que lo que más necesitábamos de él era que fuera nuestro papá, que nos defendiera y nos pusiera primero. Le dejé claro que aunque no podía controlar cómo actuaba Carol, sí podía controlar cómo reaccionaba él. Mi papá asintió, pero no hizo ninguna promesa. Solo dijo que iba a intentar ser mejor. No sé si realmente lo decía en serio o si solo estaba diciendo lo que pensaba que quería escuchar. Parte de mí quería creer que podía cambiar, pero otra parte estaba cansada de esperar. Después de esa conversación, las cosas no cambiaron de inmediato. Seguía siendo difícil, especialmente cuando teníamos que volver a la casa de mi papá. Pero al menos él empezó a esforzarse más por pasar tiempo con nosotros, lejos de Carol. A veces nos llevaba al parque o a comer, solo nosotros tres, y esos momentos me daban algo de esperanza. Aún no sé cómo va a terminar todo esto. No sé si alguna vez podré perdonar completamente a mi papá por dejarnos pasar por esto. Pero estoy empezando a darme cuenta de que está bien poner límites, incluso con la gente que amas. Mi relación con mi papá no será perfecta, pero al menos ahora estoy empezando a encontrar mi voz, y eso es algo que nadie, ni siquiera Carol, puede quitarme.